perseverancia es obligatoria porque si no, no eres salvo. Primero, hay una mala representación del calvinismo, de lo que creemos en seguridad de salvación. Porque todas las denominaciones, o sea, quiero decir, todos los sistemas teológicos, ya sea reformado, ya sea arminiano, wesleyano, católico, creen en la perseverancia de los santos hasta cierto punto. ¿Y qué dicen ellos? Ellos dicen, Juan, la perseverancia es necesaria. Y los calvinistas también dicen lo mismo. Eso lo podemos ver en los mismos, con las mismas confesiones de los reformados, de la soteriología calvinista, justamente en ese punto, los cánones de Dort y todo eso. Entonces, el punto de diferencia, lo que hace la diferencia entre todos los demás sistemas y el reformado, es que nosotros creemos que la perseverancia es necesaria porque no podemos obviar todas las advertencias, todas las exhortaciones, todos los textos que hay en el que se nos invita a permanecer, como por ejemplo Juan 15 y muchos otros textos. Es necesaria, pero la diferencia, lo que marca la gran diferencia entre los demás sistemas es que es ciertísima. Esa es la primera cosa que hay que decir. O sea, nosotros decimos, es necesario perseverar, pero no es necesario perseverar para ser salvo, sino como un efecto, como una consecuencia de que una obra de gracia ha ocurrido en nosotros, de que una obra de salvación ha ocurrido en nosotros. Entonces perseveramos como efecto, como consecuencia. Y es necesario, tenemos mandamientos, exhortaciones, admoniciones, advertencias que nos infunden cierto temor y perseveramos como efecto. Pero no solamente es como te digo, una necesidad, no solamente es necesaria, sino que también es ciertísima. ¿Por qué es cierta? Porque hay elementos y hay, recursos de los que Dios nos ha dotado. Por ejemplo, Juan nos ha dado, primera de Juan 2:27, la unción del Espíritu Santo. Y ahí dice, la unción nos enseña. ¿Y sabe qué nos enseña la unción? Nos enseña a permanecer, nos dice permanecer en él, así como la unción misma os enseña, permanecer. Y es importante entender que ese texto, y es el Espíritu dentro de nosotros, pero en ese contexto dice que la unción permanece en vosotros. Antes de decirnos eso, antes de hablarnos de la necesidad de la perseverancia, nos dice, la unción del Santo que vosotros recibisteis permanece, la cual permanece en vosotros. Eso dice que permanece en nosotros, quiere decir que no es intermitente, que no se va, sino que es permanentemente en nosotros. Entonces, como permanece en nosotros, dice, la unción misma les enseña, ¿qué cosa? Permanecer en él. Entonces, no sé si tú quieres aportar algo allí, pero esa es la base de la perseverancia de los santos. Es necesaria, pero aparte de que es necesaria, es también ciertísima. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu en nosotros. Y es permanente en nosotros si entendemos por unción al Espíritu Santo. Y es dicho en un contexto en el que muchos estaban yéndose. Los gnósticos, por ejemplo, se estaban yendo. Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, aclara, eran anticristos, a pesar de que aparentemente estuvieron allí, aparentemente estuvieron perseverando, supuestamente por un tiempo, y después se empezaron a ir, empezaron a negar a Cristo, a negar al Padre, tenían el espíritu del anticristo. Dentro de ese contexto, Juan dice que estos no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. A veces se nos acusa y se nos dice, no, esa es la papa caliente de los calvinistas, pero no. El punto es que cuando se usa este texto, en el mismo contexto, Juan usa un adversativo, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué quiere decir? Que estos que se fueron no tuvieron la unción. No hay tal cosa como que estos que se fueron, que eran los gnósticos, que se fueron para que se evidenciara que no eran de nosotros, en contraste con nosotros que sí permanecemos, porque tenemos la unción permanentemente en nosotros y la misma unción nos enseña algo internamente y es a que permanezcamos. Y eso es lo que le da la seguridad de la salvación. Eso es lo que es la perseverancia. Ahora, este texto cuando dice, el que persevere hasta el fin. Yo he escrito aquí en este libro cuando dice el que persevere hasta el fin, la gente pierde de vista que esto es una cláusula descriptiva. El que persevere hasta el fin, que persevera, será salvo. Y está dentro de un contexto escatológico, no soteriológico. Y por supuesto que estaba hablando en un momento de persecución, probablemente lo que ocurrió en el año 70, en Jerusalén, con la invasión romana, y se le estaba diciendo a los discípulos pues que iban a ser perseguidos. Y de hecho hay evidencia histórica que ellos huyeron a la ciudad de Pella, muy lejos,
Pero muchos que habían, acuérdate que el contexto es que Jesús los había mandado a ellos a evangelizar todo Jerusalén y todo aquello, y muchos se iban a retractar o a negar la supuesta fe que habían tenido, y Jesús lo que está diciendo es, mira, por la perseverancia sabremos que estos verdaderamente son salvos. Así que la cláusula es clave, entender que es una cláusula descriptiva porque está describiendo a los que verdaderamente van a ser salvos aquellos que perseveren. Sí, eso es muy importante hacerlo notar, hermano, lo que usted dijo de que hay una cuestión de causa y efecto aquí, ¿no? Sí. La pregunta del millón es, ¿la perseverancia produce salvación o la perseverancia es el efecto de haber sido salvos? Lo cual nosotros defendemos, pues eso, ¿verdad? Que nosotros somos perseverados precisamente, primero por el poder de Dios, y en segundo lugar porque precisamente se desprende de una salvación, de una regeneración, etcétera, de toda la cuestión que tiene que ver con la nueva vida del creyente. Pero sí lo vemos como la perseverancia como el efecto de haber sido perseverados. Y en el texto que usted está usando puntualmente, es necesario enfocar y enfatizar que es una cuestión escatológica, ¿no? O sea, sí. Inclusive hay ciertos padres de la iglesia, por ejemplo, como Juan Crisóstomo, que también hace un comentario en Biblia. Esa parte también ya se realizó, pero no sé, yo casi no he indagado mucho en ese pasaje, hermanos. Me gustaría que usted pues, lo desarrollara. Sí, lo que pasa es que, mira, cuando Pablo habla, voy a irme un poquito a otro lado, él habla en términos triunfales. ¿Por qué nosotros decimos que la perseverancia es un efecto? Porque cuando tú vas, por ejemplo, a Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos. Pone la gracia como la causa de que nosotros seamos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Pero don de Dios. Lo que yo quiero resaltar aquí, Juan, es que dice, por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que pasa con el católico? El católico dice, no, yo estoy trabajando para ser salvo. O sea, ese texto ellos cuando lo leen, ellos lo entienden. Por gracia más mis obras, me hago salvable, me hago redimible. Pero eso no es lo que dice el texto. Pablo dice por gracia. Primero la gracia se antecede a la salvación. Y luego el verbo está en voz pasiva. Por gracia sois salvos. Quiere decir que hay un agente externo que no soy yo mismo que me salvó con la gracia. Por gracia sois salvos. Y utilizó el medio que él también preordenó para que la salvación ocurra, que se llama, que algunos lo ven como una condicional, lo cual es un error. No es una condicional, sino un medio. De todas maneras, si lo vemos como una condicional, el texto aclara que es don de Dios. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y después que Pablo deja claro que somos salvos, en el 9 y 10 va a decir, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras. Y nos va a decir, nos va a no te digo, a describir esas obras. Dice, las cuales, usa una cláusula descriptiva, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces te das cuenta que en esta secuencia, si nosotros seguimos la secuencia lógica, primero es la gracia, la salvación por medio de la fe, porque el hombre es libre y el hombre cree, pero Dios concede que creamos, como dice Filipenses 1:29, creemos, y después que creemos, Pablo nos va a decir, porque fuimos creados en Dios. ¿Cuándo fuimos creados en Dios? En ese momento. Y entonces, las obras también son creadas de antemano para que andemos en ellas. Esa es la base del por qué nosotros decimos, para que vean de dónde sale, que primero antecede la salvación y después las obras. No somos antinomianos, no estamos diciendo que no tenemos que perseverar, no estamos diciendo que no tenemos que tener obras. Más bien estamos diciendo que primero somos salvos. Si es verdad que somos salvos, ¿dónde está el fruto? Por su fruto los conoceréis, dice Cristo también. Ahora, el problema es que cuando ponemos la perseverancia, agarramos este versículo y lo ponemos, Juan, ponemos la perseverancia como la causa de la salvación, estamos diciendo que la base de la salvación es la perseverancia. Yo he escrito esto, fíjate, yo he puesto esto. ¿Acaso es la perseverancia la causa, la autora, la base de nuestra salvación? ¿Hay un solo texto acaso en la Biblia que diga, si perseveras, porque esto es como ellos lo leen, si el texto dijera, si perseveran hasta el fin serás salvo, hay un iniciador de cláusula condicional, porque muchos leen este texto en forma condicional. No dice, si perseveras serás salvo, dice,
el que persevera, que son dos cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia? Si el texto dijera, si perseveras, serás salvo, tendría un poquito más de sentido, aunque ya sabemos que el contexto es escatológico. Está hablando de salvarse en un sentido como evidencia. Pero si dijera el texto, el problema es que cuando vemos esto como un condicional, es como que estuviéramos diciendo, si perseveramos, y eso es cambiar el contenido de lo que dice el texto, porque el texto está describiendo el que persevera. Ahí lo que hay que entender, Juan, y no me voy a meter mucho en esto muy hondo, porque esto es algo así casi que improvisado, pero lo que hay que entender es que el verbo perseverar está en participio y está precedido de un pronombre relativo. Dice, el que persevera. Ahora, ¿qué quiere decir un participio? Un participio cumple dos funciones importantes, que es importante que nosotros lo entendamos. Número uno, cumple una función descriptiva de adjetivo. Es decir, se puede traducir esa frase, el que persevera, como un adjetivo, el perseverante. Pero también cumple la función, sí, el perseverante. O sea, ese texto puede decir, el perseverante será salvo. Ahora, si alguien es perseverante, nunca deja de perseverar, porque el adjetivo es una cualidad que no se pierde. Yo digo, esta casa es azul. No es que va a dejar de ser azul. Bueno, con el tiempo, ¿verdad? Podría pasar algo, pero en este punto de la perseverancia, lo que tenemos que entender es que la cláusula subordinada, el que persevere, tiene un verbo que es un verbo en participio. Y ese verbo en participio nos está diciendo en el griego, incluso en el griego, dice que es un adjetivo y se puede convertir. Es un adjetivo, o sea, es una frase subordinada convertible en adjetivo. ¿Por qué? Por el verbo participio que cumple la función de adjetivo. Entonces, el perseverante. Ahora, aquí pasa algo más. Esa es la primera cosa. Para que sea solamente adjetivo, tendría que decir perseverante o perseverador, por decirlo de alguna manera. Pero resulta que también está en nominativo. ¿Qué quiere decir eso, Juan? Que la otra función del participio es la función de nominativo. Y eso tiene que ver con la ontología, con el ser. Y se puede ver por el artículo, está articulado. El perseverante. Al poner el artículo, el perseverante, ya tengo hay dos cosas que fortalecen que no hay posibilidad de que ese no sea un perseverante. Porque fíjate, tiene la cualidad de perseverante como adjetivo, pero está articulado, es perseverante. Y eso viene a ser algo como atributivo en la persona. Es atributivo, pero es algo ontológico del ser, por naturaleza, porque el ser está ligado a la naturaleza. Jesús está diciendo, el que tenga la naturaleza, el que tenga la cualidad, el que sea perseverante, ese será salvo. O sea, no el que pueda perder esa cualidad, porque la cualidad no se pierde. Entonces, en estos debates, lo que hay que pedirle a los que saquen estos textos es que demuestren que una cualidad adjetiva se puede perder y que una cualidad nominativa pueda dejar de existir. Como que, o sea, para ponerte un ejemplo, tú eres Juan. No hay manera de que yo diga que tú no eres Juan o que puedes dejar de ser Juan. Y que yo diga que tú no eres humano. No hay manera, porque tú eres humano en forma nominal, ontológica, del ser, y por eso es atributivo. Pero no solamente eso, sino que tú también tienes la cualidad de humano, porque esa es una cualidad y eso no se pierde. Eso está constatando el hecho, ¿verdad?, de que el que tiene esa cualidad, esa característica de ser perseverante, ese es el que va a ser salvo, ¿verdad? Pero no está diciéndolo como un requisito, como dice usted, como una oración condicionada, ¿no? Si perseveras, porque muchos lo leen así de esa forma. O sea, si cumples con esta cláusula o con este requisito, entonces el efecto será tu salvación. Pero ese más bien está constatando el hecho de que los perseverantes tienen como efecto el ser salvos, ¿no? Pero aunque la salvación es en tiempo presente, porque no es a futuro. O sea, la salvación es un hecho real en el creyente desde el momento en el que él cree. Claro. Pero no, y es que hay dos cosas también, Juan. Mira, como tú lo dices, si yo cito este texto, el problema es que se entiende la perseverancia como algo, como una acción, y ahí está el problema. El que persevera, o sea, yo tengo que perseverar, estoy dándole fuerza verbal de acción al verbo. Pero sabemos que aunque es un verbo, se está usando un verbo, pero en participio, y la cualidad que resalta es la de adjetivo,
y la de ¿cómo se llama? Y la de el nominativo, de sustantivo, para ponerlo más claro. Hace la función de adjetivo y de sustantivo. Y si es así, es algo que no tiene, como decir, una línea de continuidad y de repente se puede interrumpir y después puede volver a hacerse dependiendo de una acción. No, no es así. O sea, eso es lo que hay que entender, que es algo ontológico, algo del ser, algo natural allí. Pues, o sea, me explico. O sea, la fuerza verbal, Juan, se pierde. No hay tal cosa como que persevera. Ok, defíneme qué es perseverar. No, eso es una cualidad en uno que ha ocurrido por la gracia de Dios. Y eso es algo que hay que entenderlo. Y eso es lo que dice el texto. El texto nada más dice, el perseverante, descriptivamente definido así, pero ontológicamente desde el ser, sea perseverante, será salvo. Y aunque el verbo esté en futuro, el hecho de que tenga esa cualidad garantiza su salvación. Lo que pasa es que lo pone en futuro porque el evento es escatológico. Está hablando de un tiempo en el que haya persecución y ese tipo de cosas. Y aún en medio de persecución. Y eso lo vemos, mira, vemos esa relación, Juan. Uno tiene que armonizar la Biblia con eventos concretos. La base de la fe cristiana está sobre la sangre de los mártires. No negaron, perseveraron. Dios les dio esa gracia, les dio esa fuerza para mantenerse firmes, indelebles, inquebrantables en medio de persecución. O sea, tú no encuentras a ningún cristiano del primer siglo rajándose. Y uno lo puede ver comenzando por el primer mártir, Esteban. Te vamos a apedrear, la gente con piedra, y él pidiéndole perdón a Dios por esos verdugos. Exacto. Y lo mismo que dice Cristo, recibiréis, Hechos 1:8, poder, dinamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires, testigos. Usó la misma palabra que se usa para decir mártires. En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines del mundo. El que verdaderamente tiene, está investido del Espíritu de Dios, tiene la capacidad de perseverar. De manera tal, y eso es lo que dice Juan, primera de Juan 2:27, que acabamos de analizar hace poco. Entonces, Juan, el punto es que esta persona que tiene el Espíritu de Dios, tiene el poder hasta para soportar un martirio. Y por eso es base de la perseverancia. Exacto, sí, de acuerdo. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que hay que entender. Hay que entender esos verbos en participio, hay que entender, no me quiero extender mucho, hay que tener mucho cuidado porque al decir que la perseverancia es una base o una condición, aun si fuese una condicional, si dijera el que persevere, hay que analizar qué tipo de condicional hay, porque hay cinco cláusulas condicionales. Y a medida que se vayan alejando más hacia la quinta, son menos probables, son más remotas, son menos posibles que ocurran. La primera es de evidencia e inferencia. La segunda es una hipótesis probable. La tercera es una posibilidad remota. O sea, a medida que vaya avanzando las cláusulas, es menos probable. Habría que analizar qué clase de cláusula sería, pero resulta que ahí no está el iniciador de cláusula sí. Sí, y ahí tenemos que estar claros que solamente es una cláusula descriptiva. Ahora, vamos a ir a otro texto, Juan. ¿Qué te parece Hebreos 2? Hebreos 2, vamos por ahí. Ese es uno de los favoritos, ¿verdad? Que utilizan ellos. Hebreos 2:3, sí. ¿Qué dice ahí? El texto dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué salvación se habla? Dicen ellos. Se está hablando de la salvación eterna, no una salvación temporal. ¿O de qué otra cosa se puede estar hablando? Dicen los apologistas, los apologistas defensores de la perseverancia de los santos, de la no perseverancia de los santos, sería. Aquí yo vuelvo a hacer unas preguntas, fíjate, digo, ¿acaso el solo descuido? Aquí hay que preguntarles a ellos esto, el solo descuido, ellos tienen que probar que el solo descuido, porque el texto nada más dice descuidar una salvación, ¿acaso el solo descuido de mi salvación me deja sin escapatoria? Porque eso es lo que dice el texto llanamente. Ahora, tienen que definirnos entonces qué es descuidar la salvación. Suponte tú que yo descuide mi salvación. No está definido en el texto, ni en el contexto, ni en ninguna parte cómo se descuida la salvación. Ahora, si el solo descuido me hace perder la salvación y no tengo escapatoria, ¿cómo recupero entonces la salvación? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Acaso el solo descuido de mi salvación me deja sin escapatoria? Porque el texto dice claramente eso.
Dice, claro, digo yo, claro que no. Todos descuidamos nuestra salvación de muchas maneras. Pero si el solo descuido basta para no escapar del infierno, como ellos entienden allí infierno, entonces ya todos hemos perdido la salvación, incluyendo aquellos que citan estos versículos, porque ellos no me van a decir que no han descuidado su salvación. Cuando calumnian, cuando difaman, cuando atacan, cuando se burlan, cuando hacen memes, cuando todo ese tipo de cosas es un descuido de la salvación, porque Dios no te mandó a hacer ese tipo de cosas. Entonces ellos mismos son antinomianos y no son consistentes con lo que creen. Entonces, ¿el puro descuido nos hace perder la salvación? No. Mi objeción sería esta sería la manera como yo respondería. Primero con esa pregunta, que me digan qué es descuidar la salvación. Y si yo solo descuido, porque el texto es claro, si descuidamos una salvación, ¿descuidar qué? ¿Descuidar hasta qué punto la puedo descuidar? Hay que ahondar más en eso, y esta sería mi objeción. Aunque hay mucho más que decir, pero me limitaré a referir a quien cite este texto, que el versículo en cuestión no puede estar hablando de pérdida de salvación, porque los versículos del 10 al 18, Juan, que es contexto de ese mismo pasaje, del 10 al 18, del mismo capítulo, provee suficiente evidencia para probar que la salvación es un hecho seguro por causa de la obra de Dios, de Dios. Es decir, si alguien cita solo el versículo 3, estaría haciendo una interpretación parcial y violando el principio del contexto, cayendo en una brutal eisegesis y no haciéndole justicia al pasaje entero. Porque aquí no se puede interpretar sacando versículos fuera de contexto. Por lo tanto, se irrespeta la palabra de Dios voluntaria o involuntariamente. Por eso analicemos los versículos del 10 al 18 del mismo capítulo y veremos la gran luz que arroja. Claro, hay otros argumentos. Yo tengo un video donde yo explico este texto de otra forma, pero nada más ahorita quiero es que entendamos que si agarran cuando yo lo saquen 2-3, aquí analízame del 10 al 8, del 10 al 18. Mira lo que dice. Aplicaremos este principio a los textos siguientes en este capítulo. Veamos Hebreos 2, del 10 al 8. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor definido aquí de la salvación de ellos? Cristo. No puede haber dos autores. O es Cristo el autor de la salvación, o soy yo el autor de la salvación. O somos los dos, como dicen algunos, es cooperado. Pero entonces eso es un problema. Cristo no sería el único autor, y ahí está definido por un artículo, el autor, que indica el solo y único autor. Al yo meterme con mi perseverancia, con el cuidado de mi salvación y con otras cosas, ya yo dejé de lado al autor de la salvación y me puse yo también como autor. Soy coautor de la salvación. Ese es otro problema. Y sería falsa la premisa, incluso para muchos cristianos evangélicos, de que Cristo es mi único y suficiente Salvador. Sería falsa, porque yo lo estoy ayudando. Somos dos salvadores. Y otra cosa, Cristo no sería suficiente Salvador. Él es insuficiente Salvador o medianamente Salvador, y yo completo la otra parte. Él hace un 50%, un 50-50, pues. Un 50% y yo un 50%. Eso es absurdo. ¿Ves que el versículo nos arroja gran luz? Dice entonces, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, voz pasiva, son santificados. Voz pasiva quiere decir que yo no hago la acción. El que santifica es voz activa. ¿Quién la hace? Dios. Y los santificados, los que son santificados, somos nosotros. Somos los receptores de la acción, no los que estamos haciendo la acción de santificarnos. Dicho sea de paso, pastor, muchos dicen ahí que, por ejemplo, ahorita en el video que vimos, decía el autor, el que cree pérdida de salvación, decía, nosotros somos los que tenemos que estarnos santificando, ¿no? Colgaba la santificación a la acción humana. Pero estoy viendo que este participio de santificados, como decía usted, está en pasivo. O sea, nosotros recibimos la acción de ser santificados, claro, por el autor que está hablando ahí arriba, ¿no? El autor de la salvación. Claro. Y no negamos que nosotros sí cooperamos en la santidad. Eso es algo distinto, pero como efecto. Como efecto, sí, también. Claro. Después que nuestros pecados son perdonados, creo que dice Romanos 6, habiendo recibido el perdón de los pecados, mediante la santificación, y como resultado la vida eterna, algo así dice. O sea, que primero pone el perdón de los pecados, luego la santificación,
y como resultado la vida eterna. Pero eso es otra cosa, pues. Pero está muy bien esa observación. Ok, por lo cual dice, no se avergüenza de llamarse. Ok, pero aquí hay un punto más. Mira, fíjate, dice, y los que son santificados, dice, de uno son todos. Nota aquí que aquí hay un verbo atributivo, que es el verbo ser. De uno son todos. Quiere decir, esos todos es inclusivo de los que son santificados en voz pasiva. La pregunta es, ¿quién está santificándolos? Dios los está santificando. Razón por la cual ellos son llamados santificados. Nuevamente volvemos a caer aquí en el adjetivo, en la función adjetiva y nominal de este verbo, de alguna manera. O sea, son santificados, reciben esa cualidad por parte de Dios, reciben la acción y reciben la cualidad de ser santificados y por lo tanto son todos de Dios, son todos del que los santificó. Entonces aquí el autor no dice, podrían ser de Dios dependiendo de su cooperación, dependiendo de sus obras, dependiendo de cuánto ayuden, de cuánto perseveren, no, eso no está definido. Él triunfalmente utiliza un verbo, son de todos son, o sea, perdón, son de él son todos. Entonces queda claro que aquí dice que ya son de él. Ahora, el verbo ser es importante porque es copulativo. Indica que nunca van a dejar de serlo. Son, es atributivo, es uno de los verbos juntamente con el verbo parecer, el verbo llegar a ser, el géneto en el griego, el verbo in en griego. Esos son verbos atributivos. La oración indica que es un atributo, indica una cualidad, indica una característica. Son de Dios. Son de ellos. Son de él, perdón. Ok. Dice el 12. La segunda parte del versículo 11. Por lo cual, o sea, debido a eso, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tendríamos que tener otro problema, Juan. Cristo nos llama hermanos, pero eventualmente podría dejar de llamarnos hermanos si yo no persevero en un momento en que descuide mi salvación, ya no sería hermano de Cristo, o eventualmente definitivamente dejar de ser hermano de Cristo. Pero dice que Cristo no se avergüenza, voz activa, y modo indicativo, no se avergüenza. Quiere decir, el modo indicativo, que nunca se avergüenza de llamarlo sus hermanos. ¿Ves la acción continuativa del verbo avergonzar? Él no se avergüenza, está negado. Y no lo estoy viendo en el griego porque es probable que haya una doble negación allí, bajo ninguna razón o motivo o circunstancia los niega, se avergüenza de ellos. No creo que sea el caso, pero es probable. Ok, diciendo, mira lo que dice Cristo, el 13, el 12, anunciaré a mis hermanos. ¿Cómo los llama? Mis. Es importante entender el adjetivo. Adelphos, está, y min creo que es, no recuerdo ahorita el sustantivo que dice, mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto, Juan? Quiere decir que estos hermanos no hay dudas de que son de Cristo. Cristo los llama mis hermanos. Ahora, ese mi significa posesión, es un adjetivo posesivo. Para Cristo dice, yo los poseo, son mis hermanos, es relacional también, son mis hermanos, pero no solamente eso, sino que indica que Cristo los tiene, son de él, son de su posesión, son de su pertenencia y de relación son sus hermanos. Entonces es importante entender el adjetivo posesivo, porque se llama así adjetivo posesivo porque Cristo los posee. Si Cristo los posee y eventualmente puede perderse alguno, ¿qué pasó con Cristo? Que los poseyéndolo, fue Cristo tan descuidado que los perdió. Eso no tiene sentido. Entonces dice, mis hermanos, dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, se llama congregación, te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Es importante eso. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Escuchábamos en el debate que decía que Dios solamente dio a sus discípulos, a Cristo. Pero aquí está un versículo que dice que son los hijos que Dios le dio a Cristo. Y cuando se usa el verbo dar, se habla en términos de don, de regalo. O sea, ¿puede Cristo perder un regalo que Dios le dio? Y cuando se los dio, nota que es claro, porque hay algo que tenemos que analizar. Cuando fueron dados ya eran hijos. Y los hijos que Dios me dio, Dios se los da. Primero son hijos y después se los da a Cristo. ¿Cómo Cristo puede perder a los hijos? ¿Por qué no sacan este versículo? ¿Por qué sacan el 2.3 y no citan este?
Yo, dice Cristo, y en igualdad pone, y los hijos que Dios me dio. Que Dios me dio. Al decir me dio, son míos, me pertenecen, Dios me los dio. No es nada más los apóstoles, también todos los demás. Mira lo que dice. Versículo, o sea, que cuando hablamos de Dios, o sea, Dios me dio, es decir, que nosotros somos el don del Padre para el Hijo. Exacto. Sí. Dios no puede fallar. O sea, ¿te das cuenta? Versículo 14. Así que por cuanto los hijos, ¿cómo se les llama otra vez? Los hijos. Participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar, también se puede traducir salvar, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que Cristo dice los librará a todos. ¿A quiénes? Limitado a los hijos que Dios le dio. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y esto es clave, hermano. Porque a veces se cree que el Israel de allá, de 1948, es el Israel de Dios y los creyentes no somos los verdaderos descendientes de Abraham. Y aquí está hablando de creyentes. Nosotros también somos descendientes de Abraham, los que somos de la fe de Jesús. Aún cuando reconozcamos que tal vez Israel es el Israel de Dios y que hay dos pueblos, aún así, en Gálatas 3, Efesios y en Romanos capítulo 9, se argumenta que nosotros ya somos de la verdadera descendencia de Abraham por causa de la promesa, porque la fe de Jesús, y ya somos uno en Cristo. Somos el verdadero Israel de Dios en ese sentido, pues. Ok. Entonces dice que Dios socorrió a la descendencia de Abraham, socorrió. Ahora fíjate que el verbo es un aoristo allí, socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debe ser en todo semejante a sus hermanos. Fíjate que el autor vuelve a decir semejante a sus hermanos. Vuelve a poner el adjetivo posesivo de hermanos para Cristo. Relación, posesión. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, ahora escúchate esto, misericordioso, cuando Cristo deja de tener misericordia de ellos. Y fiel sumo sacerdote, si uno de esos hermanos se pierde, la fidelidad de ese sacerdote no estaría en cuestionamiento. Pero dice, y fiel sumo sacerdote. Ahora, esto es más interesante todavía porque dice, en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. O sea que Cristo está asignado como sumo sacerdote y fiel sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Nota cómo llama a esos hijos en el contexto, los llama pueblo. Los llama pueblo. Ahora dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si alguno se puede perder, entonces Cristo perdió su poder para socorrer cuando estamos siendo tentados. Te das cuenta que Cristo sirve como sacerdote, pero funge también como protector, sirve como alguien que ha recibido el don de Dios, de sus hijos, de los hijos de Dios que ha sido dados a él, y Cristo está comprometido a protegerlos por el poder y la evidencia que se pone en la resurrección de Cristo. Por eso dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso. Él nos entiende cuando padecemos, para socorrer a los que son tentados. Entonces, para resumir, Juan, este texto en su contexto, hay otros argumentos, pero vamos a centrarlo aquí. Como pudieron notar en el énfasis de las frases, palabras en negrillas, no queda sombra de duda que la salvación es segura. Hay 12 que se dicen en el contexto, hay 12 cosas que se dicen en el contexto que hemos leído. 12 cosas se dicen, Juan. Número 1, que de Jesús son todas las cosas y por él subsisten. Eso nos incluye a nosotros, porque no tendría sentido que hable de eso para después decir que no somos de él. Acuérdate que esa es la relación que se está marcando. Número 1, ¿excluye acaso la salvación de los salvados? No. Contextualmente no, porque sería romper el hilo discursivo. 2, ¿ha de llevar muchos hijos a dónde? A la gloria. ¿Fallará Cristo en esa misión y ese propósito de llevar a muchos hijos a la gloria? No. 3, ¿es autor de la salvación de ellos? ¿Es o intenta ser? Es atributivo. Él no puede dejar de ser el autor de la salvación. 4, somos de uno, o sea, de Dios el Padre. Somos, fíjate también el mismo verbo, atributivo, somos de uno, de Dios. La pregunta es,
somos, somos o podemos llegar a ser o intentará que seamos suyos. ¿Ven cómo le cambiamos el sentido al contexto, al texto cuando sacamos nada más el 2.3? 5. Sí, no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza. ¿En qué momento se avergüenza? ¿O sí? ¿Verdad? Está eso es bueno hacerlo notar, pastor, porque en el video que veíamos ahorita, el oponente, por ejemplo, ahí de la seguridad de salvación, tuvo que recurrir a que Dios mutaba en su forma de decisiones. Yo en este pasaje que estamos leyendo estoy viendo atributos muy significativos, lo que es la misericordia, la fidelidad de Dios, y otra característica es que no se avergüenza. Entonces esto no habla de que Dios esté cambiando, ¿no?, de parecer. O sea, Dios es consistente con sus atributos, ¿no? Sí. Yo quisiera resaltar esos aspectos ahorita con esto que estamos leyendo. Sí, no, y que los verbos que están allí son atributivos, o sea, hablan de la ontología de Dios, de la relación de Cristo con el Hijo, de lo que hace. No hay duda de que se pueda interrumpir eso, porque eso es justamente lo que son atributivos para los que no entienden, por lo menos gramática, los que tal vez no estén muy familiarizados, lo que se quiere decir que tienen esa cualidad. ¿Me explico? Y lo que tú dices es cierto. Fíjate, Jesús en el 6, son sus hermanos. Son o podrían llegar a ser sus hermanos. El texto dice son. Esto lo escribo yo aquí. 7, sus hermanos son su congregación. ¿Está Jesús en medio de ellos o no está? Sí, está en medio de ellos, dice el texto. Está, también un verbo atributivo. Está, nunca deja de estar. 8, son los hijos que Dios le dio. La pregunta es, ¿son el don de Dios para su hijo o podrían llegar a serlo? Son. 9, los libró, o sea, los redimió, los salvó. ¿Está intentando librarlos o ya los libró? Auristo dice que ya los libró. El aspecto verbal indica constatativo, los libró, ya está hecho. Los salvó. Y Pablo habla en ese contexto, en ese mismo lenguaje triunfal. Sois salvos. Voz pasiva, pero también está en presente indicando el ser, está en presente indicando la naturaleza, ¿cómo se llama?, ontológica de la acción. Ser, somos salvos. Tenemos esa cualidad porque es atributiva a la oración. Eso es muy importante. El 10º punto. Los socorrió antes que a los ángeles. ¿Para qué los socorrería si no podría llevarlos a la gloria? Pero el texto dice que los socorrió antes que a los ángeles. ¿Para qué si luego se van a perder? 11. Voz media o pasiva. Voz media. Es misericordioso y fiel sacerdote asignado por Dios mismo. La pregunta es si ese sacerdote intercede o no por ellos exitosamente y fielmente. Amén. 12. Esta es la última cosa que se nos dice ahí. Jesús es poderoso para socorrer a sus hermanos cuando son tentados. La pregunta es, ¿los preserva o no los preserva? De acuerdo al contexto. Claro que sí. Amén. Entonces, en pocas palabras, no queda duda que Jesús es el centro en el plan de Dios para que éste se haga una familia a quien llama sus hermanos o los hijos que Dios le dio, por quienes murió para librarlos de la muerte y socorrerlos en medio de tentaciones para llevarlos triunfantes a la gloria. Así que es más abrumadora la evidencia del contexto que asegura la salvación que en el versículo 2.3, aislándolo de esas preciosas verdades incondicionales, además, ontológicas y atributivas que aparecen desde el 10, pero desde el versículo 10 al 18. Entonces, si vas a agarrar el 2.3, vamos a hacer el énfasis también al contexto. Ahora, ¿qué significa descuidar la salvación? El problema, hermano, es que se desconoce que esto es el libro de los Hebreos no es una epístola, y ahí hay que darle un tratamiento totalmente distinto. Es un libro argumentativo y el género es una homilía, que es un estilo antiguo, un sermón antiguo que se escribía o se hablaba, y que estaba muy secuenciado por una serie de argumentos que van justamente como en forma causal y en forma de efecto. Si tú para poder entender el 2.3 tienes que leer el 1.
Y resulta que el autor viene hablando ¿cómo te digo?, de la grandeza de Cristo, de la superioridad de Cristo en relación a muchas cosas. Entre esas cosas, a los ángeles. El argumento de Pablo es que ¿a cuál de los ángeles, del autor, a cuál de los ángeles dijo Dios? Y le dice un montón de cosas. Creo que se mencionan 14 cosas. En mi video yo exactamente puntualicé cuántas cosas se dicen de Cristo que no se dijeron nunca de los ángeles. Y allí Juan, después de haber dicho eso, dice, ahora lo que está, el argumento del autor, Juan, es bajarle a los ángeles, a los fariseos, porque este es un argumento además fariseico, entendiendo el libro de los Hebreos, para que entendamos, por eso se llama a los Hebreos. Él lidia con 3 tipos de argumentos en línea general. Primero, del capítulo 1 hasta el capítulo 2, y parte del 3 va a lidiar con la teología fariseica, que tenían a los ángeles como aquellos que Dios utilizó para revelarnos la palabra de Dios. Y esto es lo que está tratando de desmontar el autor y decirle, ¿ustedes creen que los ángeles es mayor a Cristo? No. Era una tradición eso, hermano, de que los ángeles trajeron. Sí, es una tradición. Exacto, exactamente. Bueno, eso porque tenía esa duda yo si era una tradición o era algo bíblico. Sí, era una tradición, pero tenían de qué agarrarse. Agarraban ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Y acuérdate que sí es teología fariseica, porque esa no era una verdad para los saduceos. Los saduceos no creían en el más allá, en la vida trascendental, en la resurrección. Ellos nada más se sometían a los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ellos no creían en el resto de la Escritura como palabra de Dios, solamente los fariseos. Y aquí se está atacando un argumento fariseo. Y el autor nos saca los argumentos del aire, nos saca del Salmo 110, del Salmo, incluso de libros. O sea, al ver que está citando argumentos de los Salmos, de libros de los profetas mayores, Zacarías y todo esto, Ezequiel, todo eso, uno se puede dar cuenta que está atacando en la teología fariseica y no la saduceica, porque los saduceos dicen, a mí no me importa, a mí me resbala el Salmo 110, yo no creo en eso, yo me sujeto a los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es argumento fariseico. Yo hice una especialización en el libro de los Hebreos, justamente en el Dallas Theological Seminary, y justamente estudiamos 6 escuelas de interpretación de este libro. Es increíble, pero ese es un punto. El segundo punto, Juan, es que del 3 en adelante se ataca la teología saduceica, y ahí sí agarra a Moisés y lo compara con Cristo, y te puedes dar el capítulo 3 en adelante. Y después en el capítulo 4 o 5 en adelante comienza a hablar del pueblo en general, que está mezclado con los sacrificios, el sistema antiguo, las sombras del Antiguo Testamento y todo eso. Eso es básicamente el esquema de todo el libro. Ahora, ¿qué es lo que yo te quiero decir esto? Que después que el autor desmonta la idea de los fariseos, de que los ángeles, no hay nadie mejor que los ángeles, él está diciendo, Cristo es mayor que los ángeles. Y miren, ahora viene el 2. Fíjate que lo que pasa es que arranca en el versículo. Si tú lees el 2.1 de Hebreos, tiene un por tanto, creo que dice. ¿Lo tienes allí? Sí, lo estoy buscando aquí en el... Ajá, dice por tanto, el capítulo 2.1. Ah, ok. Sí, dice, por tanto es necesario... Ajá, ok. De muchas cosas que se dijeron de Cristo, a diferencia que no se dijeron de los ángeles, incluso se termina en el 1 diciendo que los ángeles son inferiores a Cristo en algún sentido, porque ese es el argumento del capítulo 1, son inferiores a Cristo porque ellos son incluso servidores para los que han de alcanzar salvación, son servidores. Ahora, un servidor está subordinado a alguien. ¿Y quién los envía? Cristo mismo. O sea, ellos son enviados de Cristo y no al revés. Y está tratando de tumbar la teología fariseica. Y entra en el 2 para decir, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que se han dicho. Esta audiencia también hay que entender que no podemos caer en la falacia del anacronismo, porque esta audiencia era audiencia que estaba familiarizada, conocieron a Cristo personalmente, algunos de ellos, algunos conocieron a los apóstoles y habían escuchado de estas verdades, y también estaban conectados con las costumbres y los pactos del Antiguo Testamento, que es todo el argumento que se está desarrollando en todo este libro. Entonces, después de haberles dicho eso, con más diligencia. ¿Por qué dice con más diligencia? Porque estos le atendían mucho a todo el Antiguo Testamento. Incluso Cristo dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas les parece o piensan que tienen la vida eterna. Ellos eran muy amantes y respetuosos de todo el Antiguo Testamento, especialmente los fariseos, no tanto los saduceos. Y entonces aquí los vemos a ellos también nuevamente que le prestaban mucha atención y su argumento es que esto fue revelado por los ángeles, que son superior. Y ahora viene el argumento. Si ustedes tienen que prestarle mucha mayor atención al mensaje. Fíjense, el centro es el mensaje, no la salvación. Eso es algo que tenemos que entender.
prestemos con mayor diligencia, atendamos, no sea que nos deslicemos. Ahora, habla de algo a la deriva. Después vamos a ver los argumentos del pronombre personal en primera persona, en el que se incluye el autor, y dice él también estaba inseguro de su salvación, pero eso no es lo que está diciendo el texto. Vamos a verlo ahorita. Entonces, el punto es que aquí se está contrastando dos cosas. El mensaje de los ángeles, si agarramos desde el capítulo 1 y entendemos que una homilía es algo continuativo, que no tiene pausa, no es que el capítulo 1 es una cosa y del 2 es otra, no, por eso tiene un conector. Por tanto, nadie comienza hablando diciendo por tanto, no, el capítulo 1 habla de los ángeles, cómo son inferiores a Cristo, por qué, qué es lo que se dice de Cristo, qué es lo que hacen los ángeles, quién envía a los ángeles, etcétera, y luego dice, por tanto, los ángeles que ustedes reverencian cuando daban un mensaje, ustedes le tenían temor y le obedecían, y algunos no le obedecieron y les fue muy mal. ¿Qué les pasará a ustedes si desobedecen al mensaje de alguien que ya he demostrado con evidencia del Antiguo Testamento, el Salmo 110, todo lo que se dijo de Cristo y todo lo que los ángeles hacen para servir a Cristo y a los que son de Cristo? ¿Qué creen ustedes que les va a pasar? Van a recibir una mayor sentencia, un mayor juicio retributivo, un mayor castigo. No está hablando de pérdida de salvación, porque el texto dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, salvación, no puedo desligar esto, en el contexto está definido. El descuido de la salvación, que no me lo explica allí, lo que quiere decir contextualmente es no atender con mayor diligencia el mensaje que hemos oído, que en el capítulo 1, versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas. Este libro yo me lo sé de memoria porque me acuesto en la mañana, me levanto y me acuesto con este libro, es mi libro favorito de la Biblia. Dice, es necesario dice, habiendo hablado de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. El mensaje del Hijo, el tema de la carta de los Hebreos es el mensaje del Hijo, no la salvación. Una pausa, pastor, ahí. Ajá. El mensaje es precisamente lo que Pablo está diciendo, o sea, que Cristo es mayor que todos los ángeles, que Cristo es mayor. Ese es el mensaje a que Pablo se está refiriendo, o en sí al evangelio o a la palabra que Cristo nos dio. Si no hay acuerdo entre los teólogos, yo me inclino a creer que se refiere al conocimiento que ya ellos tenían de Cristo, porque era una generación, acuérdate, no podemos caer en la falacia del anacronismo, una generación que conocieron a Cristo o a sus apóstoles, eran una audiencia. El templo todavía estaba en pie cuando esto se escribió. El templo se cayó 40 años después. Este es uno de los libros más tempranos incluso que se escribió. Entonces esta gente estaba muy familiarizado con lo que se le estaba diciendo. Es muy probable que se esté refiriendo a la superioridad de Cristo y que ahora sí tenían que atender a Cristo como persona y el evangelio, porque no podemos separar el mensaje de Cristo como el Salvador, que es el que finalmente los va a salvar. Entonces aquí tenemos que también entender que la audiencia es una audiencia mixta. Entonces, en pocas palabras, Juan, para ilustrarlo de una manera sencilla que la audiencia pueda entender, es como que me ponga a los ángeles aquí y se los traiga a los fariseos y ponga a Cristo aquí y le diga, ya saben, estos ángeles en comparación a Cristo, ¿quién es mayor? La audiencia tiene que responder, Cristo es mayor. Ok, listo. Cuando estos ángeles dieron una palabra y la gente no atendió, ¿qué les pasó a ellos cuando no atendieron el mensaje de los ángeles? Recibieron castigo, recibieron justa retribución, no dice condenación eterna del alma, justa retribución. Ahora dice, ¿qué creen que nos va a pasar a nosotros si descuidamos el mensaje de salvación? Porque es otra cosa, el mensaje de salvación, porque ese es el texto, el contexto que nos está dando el Hijo, que es el último mensajero que nos ha hablado en estos postreros días. ¿Creen ustedes que vamos a recibir un castiguito parecido al de esto? No, va a ser más severo. Entonces ese es el enfoque de este capítulo, pero nos queda ahora lidiar con el tema de nosotros. Yo creo antes yo no creía así, pero yo creo personalmente que toda la audiencia es cristiana, pero estaban considerando regresar al judaísmo, porque eso es todo lo que estaba pasando y tenía mucho énfasis de exacerbar mucho a los ángeles por encima incluso del mismo Cristo, del mismo Mesías. Y se le está diciendo, hey, ustedes necesitan conocer la doctrina cristiana, porque Él es el que nos ha salvado. Pero el punto aquí, Juan, es que la palabra salvación, cuando dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación? Se está usando una sinécdoque. ¿Qué es una sinécdoque para los hermanos que nos escuchan? Una sinécdoque es cuando se pone el todo para referirse a la parte. La parte está en el contexto de los versículos anteriores, el mensaje que dieron los ángeles versus el mensaje que da el Hijo en el capítulo 1, versículo 1, que Dios nos ha hablado por medio del Hijo. La salvación se usa en ese sentido para referirse al mensaje, se opone el todo, porque es a través de un mensaje que uno llega a la salvación. Entonces,
Sí, entonces, pero el autor, como es una homilía, tenemos que también entender qué contiene una homilía. Una homilía contiene también un elemento, ¿cómo se llama? Evangelístico, porque yo no sé quién va a recibir la carta. Se está escribiendo a cristianos del primer siglo, el templo en pie, pero ellos estaban muy relacionados con judíos incrédulos también. Entonces, él tiene que aprovechar con la homilía de meter elementos evangelísticos, y por eso están estas advertencias, para que el que esté pensándolo, considerándolo o algo y vea esto, diga, no, yo mejor ahora sí creo en Cristo o algo así, me explico. Tiene esos elementos evangelísticos que tenemos que entender que esos son parte de lo que es una homilía, un discurso continuativo de forma argumentativa. Eso es algo que tenemos que entender. ¿Por qué el autor se incluye? El autor se incluye por muchas múltiples razones lingüísticas y también culturales. Los judíos utilizaban la primera persona, culturalmente hablando, la primera persona con doble propósito, entre muchos otros propósitos, pero yo voy a resaltar dos. Una, Juan, para no sonar chocante a la audiencia que tratan de convencer, especialmente en discursos argumentativos. Esa es una razón, porque imagínate que yo le diga, ¿cómo escaparán si descuidaran una salvación tan grande como Juan el Bautista, verdad? Que les hablaba en segunda persona. Exacto. ¿Quién te va a querer escuchar los argumentos? El autor está interesado que tú, si leíste el capítulo 1, aunque no tenía capítulo en ese entonces, si leíste la primera parte del discurso, continúes leyendo y dice, bueno, esa es una razón. Él se incluye para no ser chocante con la audiencia, porque él está interesado en que escuchen sus argumentos. Y por eso él se incluye para hacer algo que se llama empatía, ponerse en el lugar del otro y tratar de comprenderlos y que haya algún tipo de simpatía o conexión o relación. La segunda razón es porque se utilizaba mucho la primera persona en forma inclusiva para, ¿cómo se llama? No necesariamente incluyéndose. Era una costumbre también judía. Esa podría ser otra segunda razón. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Cristo le dice, maestro bueno, él usa una primera persona. A veces lo usaba en el sentido inclusivo y a veces en sentido exclusivo. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Fíjate que eso usa la primera persona. Si usamos el argumento como usó la primera persona de aquí también usó la primera persona, estaba el autor incluido, entonces tendremos que concluir que Cristo no era bueno. Cristo estaba negando que él era bueno al él incluirse, pero la inclusión tiene el propósito de generalizar en la cultura judía, hebraica. Y ves que dice, ¿por qué me llamas bueno si nadie es bueno? Ve, lo que está diciendo es, ustedes no son buenos. Y eso podría ser también otra razón por la que se dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos? En pocas palabras, ¿cómo escaparán ustedes? No yo. El autor pudiera estar hablando en un sentido hebraico, no sabemos quién era el autor, si era judío, pero lo visto, el contenido parece que sí era judío. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas cosas porque ellos utilizaban los verbos, inclusivo en primera persona, el pronombre en primera persona, plural, para simpatizar o para generalizar, sin que necesariamente implique una inclusión. Se llama primera persona exclusiva, no inclusiva, como también se usa en Juan. Me explico, esa sería otra manera de verlo. Y hay múltiples otras razones. En mi video está eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, es interesante, o sea, eso que me acaba de decir del pronombre personal exclusivo. Sinceramente yo nunca había escuchado eso, pero me parece muy, muy interesante esa parte. Sí. Pablo lo utiliza. Entonces, bueno, no sé si va a concluir ya este pasaje, hermano, o hay más detalles que... Bueno, hay muchísimos detalles, pero es que el argumento continúa a lo largo de toda la Biblia y llegamos al capítulo, no sé, el capítulo 6 creo que es donde está la segunda advertencia. Este pasaje tiene 5 advertencias. Pero bueno, no vamos a tocar este tema porque yo tengo un video, Juan, que te lo voy a referir, que se llama La salvación en Hebreos, en el libro de los Hebreos. Puedes ir ahí, puedes ver todos los argumentos, cómo yo desarrollo eso y te va a ayudar. Pero solamente lo que te quería decir, bueno, este libro, estoy trabajando en este libro fuertemente para que pueda salir. No quiero venderlo, sino que sea de distribución gratuita para ponerlo en las manos del pueblo cristiano. Pero todas esas ideas yo las desarrollo aquí completamente. Pero otro punto más que yo te iba a decir de esto para ya cerrarlo, es que, y no sé si tú quieres citar algún otro texto, pero el punto es, por ejemplo, Juan, hay 6 posiciones, 6 escuelas: la posición calvinista o reformada, la posición arminiana clásica, que dice que la apostasía te hace perder la salvación y no la puedes recuperar más.
Está la posición arminiana wesleyana, que si te descuidas la perdiste, pero la puedes recuperar. Es como la de Columbio. Voy, vengo y me escriben en el libro y me borran y me escriben y me borran y pierdo la salvación y la recupero si me arrepiento, etcétera, etcétera. Y mientras esté vivo tengo oportunidad. La posición hipotética que ve esto como una amenaza, pero no está hablando en serio el autor, solamente para infundir temor. Esa es otra escuela. Está una posición, yo todas estas posiciones las defino aquí, está la posición del juicio retributivo, que es la que yo veo que es la que es más consistente aquí, porque está hablando de juicio. Tendríamos que irnos a aquellas personas que recibieron la advertencia de los ángeles y ver si a ellos se les dijo que se perdieron eternamente o si simplemente recibieron un castigo físico, incluso la muerte, porque es posible que un cristiano pueda morir. Y eso sería un juicio retributivo y no pérdida de la salvación, porque esa es la relación que se está haciendo. Hay que ir al Antiguo Testamento, que es mi consejo, vayan qué fue lo que les pasó a ellos, a esa generación de la que se habla, que desobedecieron a los ángeles y que creen que nos va a pasar a nosotros. O sea, eso es algo que tenemos que considerar. Y está el sexto, la posición de la pérdida de beneficios o de bendiciones. Esta es una escuela nueva propuesta por el doctor Andy Wood, un norteamericano que ha hecho una nueva escuela de este pasaje. Dice, no, lo que se pierde son los beneficios, pero él interpreta el pasaje a través del paradigma de lo que pasó en el Antiguo Testamento y él argumenta y dice, no, en el Antiguo Testamento, cuando esta gente se rebeló contra Dios, la generación de Coré y toda esta gente, ellos a pesar de su rebelión, Dios los mantuvo 40 años dando vuelta en un círculo vicioso, Dios no dejó de proveer para ellos calzado, alimento, comida, todo lo demás, solo que no entraron en la tierra prometida y perecieron en el desierto 23,000 o más. Entonces él utiliza eso como un paradigma para decir, de la misma manera aquí no se está diciendo que se van a perder, porque si se pierde la salvación, ¿qué hace Dios siguiendo tratando con ellos? ¿Qué hace Dios tratando con ellos, proveyéndoles, cuidándoles y todo esto? Se perdió, ya, lo quitó y listo. Es otra manera. Entonces, ¿qué te quiero decir con todas estas 6 escuelas, hermano? Que si agarramos una sola y la asumimos como la única válida y verdadera, cometemos la falacia de la cerecita. En inglés se llama cherry picking. O sea, como que tengo una bandeja de frutas, incluso sandías, melones, muy apetitosas, manzanas, y yo agarro una mala cerecita y alguien me pregunta, ¿por qué te estás comiendo una cereza viendo otras mejores frutas? Y digo, no, porque es la única que había. O sea, no tiene una sola interpretación, tiene múltiples interpretaciones. De hecho, 6 escuelas se han desarrollado alrededor de este libro, porque es un libro complejo. Complejo, sí. Entonces, esa sería otra manera de argumentar. No, excelente. Excelente, no, me dio una clase aquí muy tremenda de eso. Muchas cosas nuevas para mí en esta parte. Pues, mire, ya nos llevamos casi una hora, yo creo que sería suficiente. Sí. Tenemos que volver a hacer otro y tratamos 2 versículos más y lo desarrollamos lo más que podamos. Sí, pero nos quedan 2 cosas, hermano. Nos quedan 2 cosas. Cómo se deben analizar los verbos. Perdón, dime. Decía yo que así se deben analizar los pasajes. Porque... nos quedan 2 cosas. Ajá, dígale, sí, adelante. Ok, sí, nos quedan 2 cosas, Juan. O sea, de esta plática. Hay que respetar las cláusulas subordinadas haciendo función de adjetivo con sus nominativos, o sea, describiendo, más que dándole fuerza verbal, está describiendo. Y por último, en el aspecto de Hebreos, no se puede agarrar Hebreos 2:3, aislándolo del capítulo 1, de la teología fariseica que se está atacando y del contexto del 10 al 18. El contexto es rico para soportar y apoyar la idea de la seguridad de la salvación más que cuestionarla. Y no hay un libro en toda la Biblia, con esto te dejo, que mencione la seguridad de la salvación 7 veces. 7 veces. Interesante. El libro de los Hebreos. Es el único libro donde se dice que Cristo logró redención eterna, salvación eterna. ¿Por qué Cristo la tendría que llamar eterna si en verdad no es eterna la salvación que él logró? Bueno, ese es el único libro donde la salvación se describe como algo eterno. Y el 7, capítulo 7, desde el versículo 25 en adelante, nos va a hablar que por 2 cosas inmutables de Dios, nosotros tenemos firme y segura ancla del alma. Incluso el 10, contextualmente, en el último versículo dice, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El texto es un texto que habla preciosamente de la seguridad de la salvación. Es mi libro favorito.
precisamente porque en él encontré yo las claves de la seguridad de la salvación. Y si hay algunas cosas que parece que dice, si retenemos hasta el fin y todas esas cosas, lo podemos analizar en otro programa para que nos demos cuenta las cláusulas que se están utilizando aquí, las condicionales. ¿Te parece? No, excelente, pastor, excelente. Yo sé que tú me invitaste, pero estás en mi canal y casi no te di participación, pero es que me inspiro porque es lo que me apasiona. Se aprende uno y es mejor a veces escuchar que estar opinando. Sí. Aquí hay unas personas, bueno, aquí hay varias personas conectadas, Nene Torres. Ojalá pudiésemos visto esto, yo no he visto los mensajes, pero hubiésemos agarrado cada uno de estos versículos, pero los podemos agarrar de referencia para citarlos. Fíjate, por ejemplo, vamos a agarrar uno y nos vamos con este. Dice, este es Nene Torres, el apologista católico. Dice, Mateo 7:14, pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostas y difíciles y pocos la encuentran. Citan el versículo, pero fuera de su contexto. Resulta que en el contexto de los mismos evangelios sinópticos hay alguien que pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esa es la pregunta que le hacen. Y Jesús le responde, esforzaos, voz media, por cierto, que implica una doble responsabilidad o una acción que ellos mismos pueden hacer. Esforzaos por entrar por la puerta angosta. Esto soporta el calvinismo más que el sinergismo, porque dice, porque muchos procurarán entrar y no podrán. El contexto es una sentencia judicial hacia los mismos judíos que aunque procuraran querer entrar, no iban a poder, porque es un asunto soberano de Dios. Amén. Y Cristo le está diciendo, esfuércense, pero el verbo no es auristo, no es un imperativo auristo, sino un imperativo en voz media, implicando que estaban habilitados de alguna manera para poder obedecer, porque hay una doble responsabilidad en ese verbo forzado. Otro punto, pastor, es que la gracia se opone al mérito, hermano, no se opone al esfuerzo. A veces eso confunde a los sinergistas, el esfuerzo con mérito. Claro. No, y que otra cosa, hermano, como decía el doctor Richard Belcher, un calvinista que murió recientemente, partió ya con el Señor, en su libro Journey in Grace, el viaje en la gracia, él dice, citando este pasaje, él dice, ok, sí, la puerta y el camino es angosto, pero una pregunta, el que entre por la puerta angosta, ¿hay una manera de entrar por la puerta del camino angosto que uno termine en la puerta ancha, en el camino ancho? O sea, si la puerta es angosta, hay dos puertas solamente. Lo que ellos tienen que demostrar es que esa puerta angosta me va a llevar al camino ancho y la puerta ancha eventualmente me va a llevar al camino angosto. Exacto. Eso es imposible porque está presentando la metáfora, son dos puertas. Escucha, René, analiza lo que estás diciendo. Conecta el cerebro antes de poner a funcionar la lengua o poner a funcionar las teclas del teclado, chicos. No hay posibilidad de entrar por una puerta cuyo camino es angosto y que cuando ya vaya por el camino angosto, ya habiendo entrado, me aparezca yo en el camino ancho y viceversa. Eso lo tienes que probar en el texto, no lo vas a poder probar. Argumento de Richard Belcher, que Dios lo utilizó para decirnos eso. Eso ayuda a la soteriología calvinista. Buena observación, pastor, esa también es muy buena. Sí. Dice la hermana, exacto, hermano Juan Peña, la gracia es mayor al mérito. Claro que sí, es que si ya mezclamos méritos, la gracia ya no es gracia, dice Pablo. Y a veces tienen un argumento, no, pero Dios sí nos manda a hacer obras, no las obras de la ley. Y la pregunta que yo siempre les hago, la pregunta del millón que no contestan es, ok, estoy de acuerdo con eso. ¿En qué cabeza cabe que las obras que nosotros producimos son mejores que las obras que Dios estableció en sus 613 mandamientos, 365 prohibiciones, 248 afirmaciones en el Antiguo Testamento, que Dios mismo las creó? Si esas obras que Dios mismo estableció, porque son 613 mandamientos, en los cuales también habían obras de misericordia, de caridad, obras de justicia, todas esas obras de las que ellos mismos hablan están implícitas en esa ley. No se puede separar la ley ceremonial de las leyes generales. Ese es el argumento. O sea, si es verdad que las leyes, que Dios no me manda a cumplir las obras de la ley, ¿es que acaso las obras de la ley no tenían obras de caridad, obras de justicia? O supongamos que no las tenía, aunque sí las tenía. Supongamos que no las tenía. Ese es un argumento de ignorancia. Supongamos que no las tenía. ¿Nuestras obras producidas por nosotros mismos son mejores que esas? No. Efesios 2, 9 y 10 dice que esas obras fueron creadas por Dios para que andemos en ellas. Dios
nos creó. Dios creó las obras, no las producimos nosotros. Gracia y obra son mutuamente excluyentes y no se pueden mezclar. Si se mezclan, es alterar la palabra de Dios, es meternos nosotros como medios salvadores, ayudando a Dios, y es básicamente una blasfemia contra la suficiencia de la obra salvífica y salvadora de Cristo. Cristo no está intentando salvarnos, no está tratando de redimirnos, no nos está haciendo redimibles o salvables. Cristo nos redimió verdaderamente, nos salvó verdaderamente y tenemos absoluta y verdadera perfección. Salvación en Cristo. Precisamente esa es la visión del amigo René, o sea, el que está comentando aquí. Él ha dicho que Cristo simplemente es un ejemplo al que nosotros debemos seguir para poder, si cumplimos el estándar que Cristo puso, entonces nosotros también alcanzamos y merecemos la salvación, pero Él es simplemente un ejemplo. No se ha entendido realmente que Él es el autor, como decía el texto que estamos leyendo. Él no ha entendido que Él es el que efectúa la propiciación, y Dios el Padre se agrada, ¿verdad?, de ese sacrificio. No dice que se agrada de nuestras obras, se agrada del sacrificio perfecto de su Hijo, y es a través de su sacrificio que nosotros podemos ser aceptos delante de nuestro Padre, ¿no? Por la obra de Él, somos salvos por obra, como decía por ahí un reformador antiguo, pero por la obra de Cristo, no por la nuestra. Mira, aquí hay otro argumento, es que se pone esta cosa buena, aquí están poniendo muchos versículos. Mira, no vivas en santidad, Winston, muñeco de paja, ¿no? Como si nosotros decimos que no tenemos que vivir en santidad. No vivas en santidad, Winston, ya comenzamos con caricaturización de nuestro sistema. Exacto. Hemos dicho la perseverancia, la santidad, las buenas obras son necesarias, pero como efecto, como un producto, no somos antinomianos, mi amigo. Dice, no vivas en santidad, Winston, dicho sea de paso, Winston se escribe con mayúscula, a ver si te voy a ver en el cielo, Hebreos 12:14. ¿Sabes qué texto está citando aquí? Que dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, pero no analizan el texto. Ese texto, mira, en el contexto está hablando de los hijos de Dios versus los bastardos. Y el autor dice, si sois hijos de Dios, si a ustedes se les deja sin disciplina, no son hijos. Una evidencia de que no somos hijos de Dios es que Dios no nos disciplina cuando nosotros no estamos en santidad, cuando nosotros no nos portamos bien, señor José Alberto Cedeño Rivas. Si yo hago lo que me da la gana y no veo ningún tipo de disciplina de Dios, simplemente soy un bastardo. Ese es el argumento del autor. Si Dios me disciplina y yo estoy viendo que tú estás pasando por diferentes momentos de prueba, hay un propósito, Juan, y dice, pero si se lo dejas en disciplina de los cuales todos habéis sido participantes, deja claro que los verdaderos hijos de Dios son participantes de la disciplina de Dios. ¿Y sabe para qué dice? Dice, porque la disciplina no produce fruto apacible en el momento, pero dará su fruto, porque de esta manera Dios nos hace partícipes a través de la disciplina. Cuando no estamos caminando en santidad, Dios nos hace partícipes de la santidad de Dios. Esto es increíble. O sea, que Dios tiene su propio medio. Suponte tú que yo hoy día no quiero vivir en santidad, no quiero hacer las cosas que Dios me pide que haga y desobedezco a Dios voluntariamente. Entonces, cuando yo haga el asunto voluntario y haga todas estas cosas, ¿qué va a hacer? Dios me va a dar palo. Dios me va a castigar y me va a poner bajo convicción y algo me está pasando. Y así Dios me hace partícipe de su santidad usando el medio de la disciplina. Me hace partícipe de la santidad. De manera que la santidad está garantizada en el cristiano que quiera caminar choreto, sea chueco, tuerto, como sea. Y si es posible Dios le quita la vida, pero que lo hace participante de la santidad, lo hace. Y otra cosa importante que creo que se lo escuchaba en el debate hace poco a Salvador. La santidad y la paz son atributos comunicables de Dios. Si Dios primero no da la santidad y la paz y me comunica esas dos cosas, yo por mí mismo no puedo caminar en santidad. Y eso lo cree hasta la Iglesia Católica, hasta los arminianos, hasta los wesleyanos que creen en la depravación total. Al decir depravación total, saben que la santidad no la puedo producir yo mismo sin la intervención de la gracia de Dios. Amén. Eso es algo que tenemos que entender. Y en el contexto cuando dice, fíjate que él está hablando en segunda persona y de repente hay un cambio drástico a tercera persona. Dice, seguid, eso es segunda persona, la paz y la santidad. Y después dice, sin la cual, y usa una tercera persona, nadie verá al Señor. Nota que el texto, porque es que leen el texto y no lo observan. No dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual ustedes no verán al Señor. No dice ustedes en segunda persona, sino sin la cual nadie verá al Señor. Y hay mucha teología al respecto, porque todo el contexto está hablando de que mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Está hablando de un término ya de relación, Juan, de relación
de no guardar rencor hacia el hermano, del decorar la gracia de Dios. De eso es que básicamente lo que está hablando, porque está hablando de Esaú como un rencorista, como alguien ¿verdad? Que odia, y está hablando de la gracia que nosotros podemos brindarle a nuestros hermanos perdonándonos mutuamente. Y de esa manera nosotros mostramos la santidad de Dios. También esa podría ser otra interpretación. Seguid la paz, seguid, por cierto, voz media, seguid la paz y la santidad, dice, sin la cual ese nadie lo tenemos que buscar el referente en el contexto. Es esos hermanos que están dejando de alcanzar la gracia por nuestra propia actuación. Nadie verá al Señor. Pudiera estar limitado el contexto. Esa es una posibilidad interpretativa. Entonces, el punto es si la santidad, aún si fuese para nosotros de segunda persona, Juan, la pregunta es si está garantizada la santidad como atributo comunicable de Dios o no. Y ya vimos en el mismo contexto que Dios, por medio de la disciplina, usando ese medio, nos hace partícipes de la santidad. Eres santo porque yo te santifiqué, y si quieres caminar torcido, yo te mocho una pata, como decimos allá en Venezuela. Si es posible, pero de que te enderezo, y te hago caminar en mi santidad y te hago partícipe de mi santidad. Está garantizada. Y por eso está en voz media, seguid la paz. Ahí mismo dice en el versículo 6, 12:6, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Exactamente. O sea, aquí está interesante. Está interesante cómo el Señor al que ama, él azota y disciplina al que toma por hijo. Es que claro, es que Juan se prueba como un sello, como una estampa, que somos hijos de Dios y no bastardos cuando queremos andar torcidos, y Dios me disciplina para hacerme partícipe de su santidad. El contexto no nos permite negar de que los verdaderos hijos de Dios van a participar de la santidad de Dios a través de la disciplina, si es posible, como medio. El contexto lo dice. Así que cuando él me dice seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, lo que está diciendo es, ¿qué tal si yo no lo quiero seguir? De todas maneras, Dios me va a hacer partícipe porque el contexto lo acaba de decir. No voy a ver al Señor. También otra interpretación. Algunos han dicho, bueno, cuando dicen no ver al Señor, quiere decir que no verá el favor de Dios. Vas a sentir la pesada fuerza del juicio de Dios para que te arrepientas hasta que alcances la participación en la santidad de Dios. Eso podría ser otra posibilidad. Yo prefiero ver la gracia de Dios en forma activa en mi vida, forma amable y todo lo demás, a través de mi obediencia, pero no como para alcanzar la salvación, porque la salvación ya está garantizada. ¿Estamos listos, hermano? Una retribución, pero no de condena, ¿no? Sino de disciplina ahí. Mira lo que es la ignorancia de la... Sí, exacto, una disciplina para que se pruebe que soy hijo, número 1, soy ontológicamente hijo, no bastardo. Y número 2, una disciplina para compartirme el atributo de Dios comunicable de la santidad y de la paz. Él dice, Dios, corta patas y manos. Winston, ¿dónde dice eso? Lo que no entender el lenguaje metafórico, dije, decimos en Venezuela. Quiere un lenguaje literalista, o sea, cae en el error de la literalización hermenéutica. Hermano, te dejo, porque si no, aquí nos vamos a reír un buen rato de estas falacias torpes de esta gente, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? No, pues bendiciones, hermano. Yo sé que fue tarde el llamado, ¿va? Fíjate, hay que dice Juan, o sea, que si no le seguimos como quiera, él nos va a llevar. ¿Dónde dice eso? El texto te está diciendo. El contexto te dice, si eres hijo de Dios, te va a echar palo el Señor. Hoy dice, ahí no dice echar palo, pero dice que te va a poner bajo disciplina para hacerte partícipe de la disciplina, de la santidad, perdón. Eso es lo que te está evitando el autor. Eso es lo que está diciendo. Por ejemplo, yo siempre les pongo el ejemplo, a lo mejor un ejemplo muy sencillo, ¿no? Muy así, muy común de la vida cotidiana. Yo tengo una pequeñita de 3 años, hermano. Es mi única hija. Yo, por ejemplo, mi hija se ha querido subir las escaleras, se ha querido meter en una piscina. No sé, ha querido hacer cosas que en su poca realidad del pecado, del peligro, pues ella lo hace, ¿no? Porque pues ignora a veces ciertas cuestiones por lo inmaduro que es ella. Pero yo como padre, hermano, pues obviamente tengo que frenarla, ¿no? O sea, no la voy a dejar, ok, vete y súbete las escaleras, ¿no? O sea, yo, ¿qué quiero decir con esto? Que, como dice el Señor Jesús, si ustedes siendo malos, o sea, si nosotros como padres siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, o sea, yo no voy a dejar que mi hija haga cosas de ese tipo, porque sé que le van a
le van a dañar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el autor de Hebreos está diciendo que él como padre nos disciplina y nos azota. O sea, si nosotros lo hacemos, hermanos, siendo malos, con cuánta más razón no lo hace nuestro Padre Celestial. O sea, Dios no te abandona, porque pareciera como que la mentalidad de estos hombres es como que, ok, ya quiero hacer lo malo, y Dios dice, ok, chau, chau, o sea, Sí. haz lo que quieras. Exacto. Es como, mire lo que dice Jesús, otro muñeco de paja, dice Francisco, ¿y dónde se dice que un hijo de Dios siempre será obediente? Hubiésemos empezado por aquí, chicos, por los mensajes de aquí del chat y no de nuestra disertación. ¿Dónde se dice que un hijo de Dios siempre será obediente y no volverá a practicar el pecado? Primero, eso es una mala representación de lo que nosotros decimos. Porque cuando hablamos de perseverancia de los santos, no queremos decir con eso que un cristiano no puede incluso dejar de ir a la iglesia, puede incluso renegar temporalmente de su fe, enfriarse, dejar de orar, de leer la Biblia, decir, no, yo no quiero más nada, e incluso irse a hacer sus cosas. Pero el punto es que Dios no permitirá que esa persona muera antes de que lo ponga bajo convicción y bajo disciplina para hacerlo partícipe de su santidad y llevarlo seguro a la salvación. Eso es lo que es la perseverancia de los santos. Pero esa persona que se va no está feliz así. Aunque sea desobediente, haga todo, tiene activo el Espíritu de Dios en su vida, que le habla, que le dice, que le ministra, que le dice que está mal. Yo conozco gente que ahorita mismo anda bebiendo, anda haciendo sus cosas malas, y fueron cristianos y me dicen, me siento mal, sé que tengo que regresar, no hallo cómo, no tengo la fuerza, y Dios los va a ayudar al final, si verdaderamente son escogidos y son hijos de Dios, y los va a traer bajo convicción. Eso es una mala representación. Nosotros no decimos que el cristiano siempre obedece, porque si no, incluso pecamos hasta voluntariamente. Eso no lo negamos nosotros. Pero el punto es que somos hipersensibles a la voz de Dios, que nos dice, estás mal, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Y me ayuda, me insiste. La oveja no se deleita en el fango, como decía Don Spurgeon, ¿no? Exactamente. Es una buena analogía lo que decía. Dice el hermano, el hombre es débil y puede caer en el pecado debido a la tensión de la carne, y Dios condena a volver al pecado. Pedro 2, 19, 22. Es que eso nosotros no lo negamos, pero para información de nuestro amigo René, nosotros no decimos que el hombre no peca. O sea, nosotros no decimos eso. Un verdadero cristiano peca. ¿Pecó Pedro? Claro que sí. Cometió un intento de homicidio. Quiso volarle la cabeza a alguien y se apartó y le mochó la oreja, pero él quería cortarle la cabeza al hombre, seguramente. O sea, no crean que le tiró fue a la orejita para que sienta un dolorcito. No. Es un intento de homicidio, pero no por eso se perdió. Cristo vino a hablarles de amor cuando regresó y resucitó. ¿Me amas? Agapasme. Ahí está, en el griego. Yo te fileo, te tengo cariño, Señor. 2 o 3 veces. Al final dijo, Señor, tú sabes que te tengo cariño. Al final Cristo le dijo, ¿me tienes cariño? Tú sabes que te tengo cariño, Señor. Tú lo sabes todo. O sea, nosotros no decimos que... ¿Quién no peca? ¿Quién dice que no? Claro que sí, todos pecamos. Es una mala representación. Es que no conocen la teología calvinista, hermano. Sí, bueno, no, o sea... Sí, nada más piensan que nosotros estamos diciendo somos santidad perfecta, absoluta, cero. Confunden santidad con perfección. Son dos cosas totalmente distintas. La santidad no es algo que viene de mí, viene de Dios, producida por Dios. La perfección es un proceso. El que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. No dice hasta que, si ustedes se tuercen, ya ahí Dios no hará más nada, no. Dios está garantizado. Y eso es posible porque nosotros está el sello del Espíritu Santo hasta el día de la redención. Cuando quiera, Juan, hacemos un nuevo programa por aquí, pero nos vamos a dedicar solamente a los mensajes de la gente y vamos a lidiar con esos textos en el contexto que esta gente lo saca fuera de contexto continuamente. Un gran abrazo. Sí, me gustaría que me ayudara usted con aquí públicamente, ¿verdad? Y que fuera con algo constructivo sobre Hebreos 6, ¿cuál más es el pasaje que Filipenses 12, pues son los que quedaron pendientes, ¿no? Que estábamos tocando ahorita. Y hablar sobre el contexto, así como lo hicimos ahorita. Bueno, más bien usted, ¿eh? Y ahí podemos retroalimentar ahí con esa explicación. Romanos 14:15 también, que lo citan mucho para decir que el hermano se puede perder por la comida del otro, ¿no? Juan 15 también es un texto que yo siempre he tenido. ¿Cuál es ese? Juan 15, el de la vid. Donde... También, Juan 15 también. Yo tengo esos videos ahí, Juan. En mi canal están esas explicaciones. Puedes revisar eso. Oraciones condicionales ahí, pero me gustaría saber de qué clase, ¿no? Y cómo se pueden interpretar dentro del contexto. Sí, y ahí tienes a Juan 14, ahí puse un link donde pueden ir a ver
qué significa Romanos 14:15, que lo citan también para decir, por la comida tuya se perderá el hermano. La pregunta que yo siempre les hago es, eso es bueno. Si yo como y soy yo el que estoy comiendo, ¿cómo es que el que está cometiendo la infracción soy yo y el que se va a perder es el hermano que no es el que está cometiendo la infracción? Eso es una locura, porque dice, la comida tuya se perderá el hermano. O sea, que el culpable de que se pierda el hermano soy yo, porque Dios va a castigar al hermano, lo va a mandar al infierno y no a mí. Ahí les doy otra pregunta para que la pensemos en todo el contexto. ¿Qué es lo que quiere decir? Ahí te compartí el link. Bendiciones, hermano. Un gran abrazo, pues, Juan. Bendiciones a toda la audiencia, también a su público. Bendiciones a todos, hermano. Gracias. Gracias. Que la paz del Señor sea con ustedes. No estaba planeado, fue iniciativa de Juan, pero aquí estamos. Te voy a compartir también el pedacito que llevo.